igual manera, gracias. Inge, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Esperemos que se acaben de unir los compañeros que faltan. Mientras tanto, por favor, ayúdenme bajando un cuestionario que subí a la plataforma en la parte de deberes y tareas, cuestionario 14 de julio. Dice, bueno, 14 de julio. Para ir solventando ese mientras transcurre la clase. Esperemos que faltan todavía Kimberly, Jennifer, Leandro y Mayra García. Entonces, esperémoslos como habíamos quedado hasta las 10:10. Mientras, por favor, ayúdenme en bajando el cuestionario. Inge, una pregunta. Dígame. Las clases de ayer ya las subió a la plataforma, disculpe. Aún no las subo. ¿Cierto que usted Ya, Inge. Lo que pasa es que ayer no me pude conectar por unas cosas que tuve, unos inconvenientes, y por eso le preguntaba. ya las subo en todo caso hoy día las de ayer. Ya, muchas gracias, Inge. No se preocupe. Ya sea por su color de piel, su origen o religión. Somos nosotros quienes decidimos parar con esta realidad que ha venido de generación en generación. Es momento de romper esos estereotipos sociales. ¿Qué será de los compañeros que no se conectan? Están esperando que sea las 10:10. Hola. Cuestionario, a ver, esto sí va a entrar, supongo. No, aquí me falta la fecha. Profe, buenos días. Buenos días. Una pregunta de mate. Dígame, Mayra. En la tercera, ¿puedo sumar los exponentes? La tercera. De hecho, la tercera tiene exponentes que están sumando, ¿no es cierto? Y si tengo, por ejemplo, 2 elevado a la x más 5, es lo mismo que tener 2 a la x por 2 a la quinta. Y lo mismo va a pasar con el 2x más 3 y 2x más 1. Yo puedo separarlos en bases iguales que están
multiplicándose con exponentes distintos, ¿no es cierto? Sería 2 a la x por 2 a la quinta menos 2 a la x por 2 al cubo, ¿no es cierto? Menos 2 a la x por 2, aplicando esta propiedad. Y lo que puedo hacer yo en este caso es sacar factor común, que sería 2 elevado a la x como factor común, y verá que se le va a simplificar un montón. Ahora, si tuviera 2 a la quinta, sacando el factor común me queda 2 a la quinta menos 2 al cubo menos 2. Para yo poder realizar la operación tendré que transformarlos en numeritos, es decir, el 2 a la quinta sería 2 por 2 por 2 por 2, 16 por 2, 32. El 2 al cubo sería 8 y el 2, 2. Entonces ahí suma o resta dependiendo y ya podría ir resolviendo ese ejercicio. ¿Sí, sí me entendió tal vez? Sí, creo, profe. Sí. Ahorita lo hago, voy a ver qué pasa. Ya. Importante ley de exponentes, ley de potencias aplicar aquí. ¿Qué pasará con los compañeros y compañeras que no se unen? Le falta un solo minutito. Allá, ahí ya, Jennifer ya va a ingresar. Igual, mientras tanto, por favor, ayúdenme colocando sus nombres en el chat, por favor. Para tener en constancia ¿cómo es? La asistencia del día de hoy. Tenemos que faltaría, a ver quién falta. Está Edison, Jennifer, Mayra. Y ahorita viene Leandro también. Faltaría Kimberly y Mayra García nomás ya nos falta. Pasaría con las compañeras. Y ahí está Kimberly, solo me falta Mayra García. Ya son 10 y 10. Iniciemos nomás. No les tenemos que esperar mucho tampoco. Ya. Buenos días con todos, con todas. Nuevamente con los que ya saludamos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las clases de edafología, ¿no es cierto? Hemos estado viendo el tema del suelo, factores de formación del suelo como tal. Ayer vimos igual un video introductorio en donde había una serie de cosas. Hoy día vamos a ver más a fondo, sí, más a fondo estas cuestiones. Y también vamos a ver algunas definiciones importantes que necesitamos nosotros manejar dentro de la edafología, porque siempre a veces nos van a venir estos términos. Igual les había mandado por el chat que por favor pueden descargando el cuestionario que les puse en la plataforma. La idea es tener una dinámica de clase hoy en base a justamente ir contestando estas preguntas. Sí, para lo cual vamos a ver unos 2 videitos bastante explicativos y después vamos a pasar ya a una parte un poco más teórica entre nosotros. ¿Sí? Pero el cuestionario está basado justo en los videos, en la clase de hoy, y también tiene una pregunta de las clases pasadas, que eran los factores de formación. Sí, este taller va a contar como un tallercito en clase o como un cuestionario en clase. La idea es que lo vayamos llenando lo que más se pueda durante el tiempo que transcurre la clase. Pero igual el cuestionario les voy a dejar abierto hasta más tarde para que puedan subirlo con más calma, porque en algunas partes les pido esquemas. Pero yo creo que durante la clase pueden ir tomando como los apuntes ya para contestar a la final. Y ya llegó Mayra. Listo. Entonces, sin más, vamos a iniciar hoy día viendo como unos videos que nos pueden ayudar abriendo tal vez sus cámaras.
¿Dónde podemos ver? Un segundito. Vamos a ver uno que es cortito primero. Espérenme que se cargue para poderles proyectar. Este igual me avisan si es que pueden ver claramente la pantalla. Horizontes del suelo. ¿Sí podemos ver la pantalla? ¿Aló? Sí, profe, sí se ve. Ya, ¿y quién dice que no nos ve y no nos escucha? Va a volver a entrar. Claro, Jennifer, salga nomás y vuelve a entrar. Igual yo voy a estar pendiente. Ya. A ver, vamos a pasar primero este videíto. Entonces, veamos. El suelo posee una serie de A ver, capas. voy a ponerle desde el inicio, si no, no saben qué tema es. Horizontes del suelo. El suelo posee una serie de capas. Su secuencia se llama perfil del suelo. Las capas, también denominadas horizontes, muestran todo lo que interviene en la configuración de un suelo, desde la descomposición de las rocas al aumento de la materia orgánica. Horizonte D. Corresponde al lecho rocoso. El contenido mineral del suelo procede de aquí. Horizonte C. Corresponde a la roca madre. Esta se rompe y disgrega en trozos sueltos y no contiene material orgánico. Horizonte B. El subsuelo. Es poco orgánico, pero rico en minerales que descienden de la capa superficial. Horizonte A. Capa superficial del suelo. Orgánicamente rica, pero algunos minerales son arrastrados por el agua subterránea. Y finalmente, el horizonte cero, que corresponde a la capa de humus, que son depósitos de material vegetal. Listo. Ay, vamos algo de aquí. Listo. Ahorita podemos ver un video cortito del tema de horizontes, pero que me parece que era muy necesario. ¿Sí? Horizontes del... Denme un segundito. Y la idea un poco es ir sacando las anotaciones que les van a servir para ir llenando el cuestionario que les había puesto. ¿Sí? Ahora voy a pasarles igual otro videito. Déjenme volver a compartir. Otro videito ahí en el anterior. Igual, si es que necesitan que se repita el video, me avisan, ¿sí? Y después sí vamos a tener una clase un poco más hablada entre nosotros. A ver. Ahí podemos observar. Sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a ver otro videito igual que es un poquito más largo y más profundo. Espera, sí, creo que... Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del suelo, componente importante de nuestro planeta. Como pueden observar la imagen, el suelo es la capa superficial que cubre toda la corteza terrestre. En eso se sostienen la mayoría de sus vertidos. Identifiquemos los componentes del suelo que se distribuyen así. Materia inorgánica, 45%, constituido por partículas rocosas, minerales y arcillas. Agua en un 25%. Aire, 25%, presente en el suelo por los poros que allí se forman. Y 5% en su último, pero más importante componente, la materia orgánica, plantas y animales. Ahora conozcamos cada uno de los horizontes del suelo. Cada horizonte presenta características diferenciales entre sí. Presta mucha atención. La primera capa es el suelo superficial.
Debajo de esta capa se encuentran los horizontes que se denotan en su orden como A, B, C y D, respectivamente. En la capa superficial del suelo encontramos materia orgánica y humus. En ella crecen la mayoría de raíces y millones de organismos uniculares y pluriculares. Dentro de estos organismos están los artrópodos, moluscos, lombrices de tierra, hongos, bacterias, entre los más importantes. Estos seres ejercen una acción mecánica en el suelo por sus actividades excavadoras. De igual manera, descomponen residuos de vegetales y de otros animales, transformando todas estas sustancias en humus, aportando al suelo nutrientes, los cuales promueven el desarrollo de plantas y ellos. En el horizonte A encontramos microorganismos, tierra de color oscuro, rica en humus o materia orgánica, residuos de arcilla, material inorgánico en bajas cantidades como minerales y algunas raíces. En el horizonte B se encuentran más material inorgánico como minerales, arena y arcilla. Este suelo es menos fragmentado, por esto se encuentran las rocas de color más claro por la baja presencia de materia orgánica y acumulación de sal. El horizonte C está formado por fragmentos de rocas, donde el proceso de meteorización de la roca madre es bajo. Las raíces no penetran con facilidad y tienen poca presencia de materia orgánica. Finalizando, encontramos el horizonte D. Está constituido por roca madre poco fragmentada, que no ha sufrido un proceso de meteorización y es la capa más profunda del suelo. Ahora, comparemos los esquemas con los horizontes de un suelo real. Aquí se muestra un corte vertical de suelo. En la primera parte, sin la medida de la cinta métrica, se identifica el suelo superficial con gran presencia de raíces. Con la cinta métrica empieza el horizonte A, con un tono oscuro por la presencia de materia orgánica y algunas raíces. Luego, se observa una línea en donde empieza el horizonte B con un color más claro. Además, se observan rocas fragmentadas y algunas grietas. A los 60 centímetros de profundidad visualizamos un perfil C, en donde la roca está poco fragmentada. Por último, en el horizonte D se encuentra la roca madre con mínima alteración. Bueno, esperamos que esto haya sido de utilidad. Nos veremos en otra oportunidad. Listo. En estos videitos tuvimos una pequeña introducción, por un lado sobre los componentes del suelo, que es una de las preguntas. Como vieron, tenemos algunos componentes con materia orgánica, materia inorgánica, tenemos agua y tenemos gases como el aire, ¿sí? ¿Qué porcentaje de materia inorgánica tiene el suelo? ¿Quién se acuerda? 5%. 45%, ¿no es cierto? Entonces vemos que es un porcentaje bastante elevado de materia inorgánica. ¿Qué porcentaje tenemos de agua? 25%. Perfecto. El 25% del suelo, por lo general, está constituido de agua. ¿Qué porcentaje tenemos de gases o de aire? 25. Perfecto, 25%. Y nos queda nada más un 5% que sería material orgánico. Sí, ahora a pesar de que la materia orgánica en este caso, en el tema del suelo, sea una porción mínima, ¿sí? Es el componente más importante debido a que justamente es la que nutre al suelo con el humus para que éste se haga más fértil, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, es mínima, su importancia, en cambio, es sumamente elevada. De ahí, igual nos hablaba sobre el tema de los horizontes del suelo, ¿sí? Dentro del tema de horizontes del suelo podemos identificar cuántos horizontes, ¿quién se acuerda? 4. 4. ¿Cuáles? La capa superficial es la primera, el horizonte A, el B, el C y el D. Perfecto. Ya, la capa superficial también se conoce como horizonte cero, ¿sí? Si pudimos ver en el otro video, entonces es capa superficial u horizonte cero. De ahí está el A, B, C y D. Sí, el D más bien ya es la roca madre como tal, que viene a ser prácticamente de donde se originó el suelo,
es cierto? ¿Qué más? Eso hablaba en resumen. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco algunas definiciones que son importantes manejar dentro de la edafología. Ya les voy a proyectar, denme un segundito. Sí, y vamos a ir viendo como sus significados, porque muchas veces nos hablarán en estos términos, y claro, estos términos son términos técnicos que se utilizan dentro del estudio del suelo. Para proyectar. Igual dentro de las preguntas están también algunos términos que no se hablaron en los videos, ¿no es cierto? Vamos a proyectarles en este caso en este PDF que estaba bastante claro. Ya, por un lado tenemos uno de los términos o algunas definiciones que debemos manejar. Por un lado está lo que se conoce como pedón, ¿sí? Este viene a ser el volumen más pequeño que permite el estudio de los horizontes. Es decir, es como una muestra, ¿sí? Un pequeño volumen del suelo que a mí me permite entender cómo están conformados los horizontes, qué dimensiones tienen los horizontes, qué componentes se encuentran dentro de mis horizontes. De alguna manera es como una pequeña muestra de ese suelo para poder estudiarlo y entenderlo, ¿sí? Más o menos, digamos, la longitud que tendría, o la superficie, más bien, no la longitud, la superficie o el área que tendría un pedón, sería de 1 a 10 metros cuadrados. O sea, es bastante pequeño, sin embargo, debe tener en su constitución los diferentes componentes o los diferentes horizontes de este suelo. Por otro lado, ya tenemos lo que es horizonte, que si vimos que se habló de los horizontes dentro de los videos, ¿sí? Entonces los horizontes vienen a ser justamente estas capas paralelas, es decir, una sobre otra, como capas. Cuando hablo de capas, quiere decir que estas tienen cierto espesor, ¿sí? Que se van conformando desde la superficie hasta el fondo, es decir, hasta la roca madre, ¿sí? Y cada una de estas capas u horizontes van a presentar propiedades distintas, como una propia textura, como una propia estructura, un color que las diferencia a unas de otras. En el video pudimos ver cómo incluso dentro de los suelos reales van variando los colores de horizonte a horizonte. Vemos que a medida que va bajando se van haciendo, por ejemplo, más claros. Y en el horizonte C teníamos un color casi pardo, ¿no es cierto? Pardo claro, que sería una propiedad específica de ese horizonte. Y además, este nos permite entender cómo se fue formando y cómo fue evolucionando un suelo y cómo fueron afectando los diferentes factores de formación del suelo en el mismo. Entonces, estos horizontes se van diferenciando o van tomando características en específico de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Y se los va a designar con las letras A, B, C y D. ¿Sí? Y el horizonte superficial, igual nosotros lo vamos a llamar como horizonte horizonte 0. Y los otros van a ir tomando letras, como vimos, del alfabeto. En ese sentido vamos a pasar a ver, aquí en el libro incluso nos cita como un horizonte H, que sería como el que está sobre el horizonte 0, o sería una mezcla del horizonte 0 con el horizonte orgánico. Entonces, este horizonte H, que nosotros vamos a denominar, es el horizonte ístico, ¿sí? Que viene de la palabra istos, que significa tejidos, ¿sí? Entonces, este horizonte ístico va a tener, por un lado, un alto contenido de materia orgánica. En esta capita va a haber un 30% de materia orgánica o quizás más. O sea, es justamente el más superficial donde encontramos bastante materia orgánica. Por lo general, en el año, este horizonte se encuentra humedecido o con bastante
de agua, ¿sí? De alguna manera, y los coeficientes de humedad que tiene o presenta este horizonte, por ende, van a ser más elevados. Al conocerse como un horizonte que tiene un contenido de materia orgánica elevada, este horizonte, lo que ha ido acumulando a través del tiempo, lo que seguirá acumulando, va a ser restos de vegetales, ¿sí? Que claro, se caen, por ejemplo, las hojitas de los árboles y se descomponen, o una plantita empieza como, no sé, a botar sus flores, llegan a esta capa y se van a descomponer, ¿sí? Al tener como este horizonte un alto contenido de agua, porque hay una sobresaturación. Cuando hablo de sobresaturación, quiere decir que es agua que incluso ya no alcanza a penetrar los poros del suelo. Ya los poros del suelo han sido completados y hay un exceso de agua. Entonces, cuando hay o se presenta este exceso de agua dentro de este horizonte, se van a generar estos ambientes anaerobios, es decir, van a haber procesos biológicos sin presencia de oxígeno, porque hay una sobresaturación de agua, es decir, un exceso de agua. Por lo tanto, este va a presentar características específicas, como por ejemplo va a tener un color negro intenso a un pardo tirando a negro, es decir, como un café súper oscuro, ¿sí? Igual los espesores van a variar hasta unos cuantos metros, y este horizonte ístico es una característica, por ejemplo, de suelos ya más pantanosos. Sí, porque recuerden que habíamos visto que los pantanos o los suelos pantanosos es justamente donde existe este cuerpo, este exceso de agua. Entonces, este horizonte va a existir en ese tipo de suelos. Ahora, si es un suelo no pantanoso, quizás este horizonte no esté presente. Pero en cambio, en suelos pantanosos necesariamente vamos a tener este horizonte ístico y claro, y va a tener un olor igual característico porque al ser descomposiciones anaerobias, las reacciones no son adecuadas y van a generar ciertos olores un poco desagradables. De ahí se puede identificar otro horizonte, que es el horizonte orgánico. También este horizonte va a estar formado por restos de vegetales, ¿sí? La cantidad de materia orgánica en este horizonte se puede considerar que también es hasta el 30% o incluso un poco más del 30%. La diferencia es que este no va a estar en suelos pantanosos, sino más bien en los suelos que tienen una humedad relativa necesaria, no hay excesos de agua, entonces no va a haber estos procesos de pudredumbre que sí hay en el horizonte ístico, que es característico de suelos pantanosos. Por lo tanto, va a tener una humedad considerable, la mayor parte del tiempo, capaz no va a contener mucha agua. Va a tener obviamente también componentes vegetales, se va a observar fibras vegetales, es decir, restos de plantas dentro de su composición. Su color va a variar desde un color café, que será un color café, más o menos como han visto las pepitas de café cuando están tostadas, de ese color, hasta un color como la hoja del tabaco cuando está seca, ¿sí? Este de aquí lo podemos subdividir en dos horizontes a su vez, ¿sí? El horizonte O de fermentación y el horizonte orgánico de humificación, ¿ya? En el de fermentación estamos hablando cuando las plantas empiezan de alguna manera su proceso de descomposición. Por lo tanto, todavía dentro de este horizonte de fermentación se puede observar como la estructura de las plantas. Uno puede identificar, eso es una hoja, o eso es un tallo, o eso es una flor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces podemos todavía distinguir estructuras vegetales. Por otro lado, el otro horizonte o la otra parte en la que podemos subdividir este es el horizonte de humificación. Dentro de este horizonte ya ha habido un proceso que ya sufrieron las plantas, es decir, ya están formando lo que conocemos nosotros como el humus,
Por lo tanto, las transformaciones ya son más radicales. O sea, ya no se puede distinguir, por ejemplo, la forma de la hoja, sino vamos a ver algo como más descompuesto a manera de una masa coloidal. No sé si han visto, en el oriente es muy común encontrarse como plantas como que se están descomponiendo como un coloide, ¿sí? Entonces, estas ya están yendo hacia la formación del humus, y también en este horizonte ya se puede ver como tal el humus. Entonces vemos que dentro de esta capa podemos distinguir dos subcapas de alguna manera. Hasta ahí estamos claros. No sé si tienen preguntas. Sí se va tal vez aclarando un poco más lo que estábamos viendo, porque es un poco más técnico esta parte. Sí. Perfecto. De ahí vamos a ver lo que es el horizonte A, ¿sí? El horizonte A es un horizonte más de contenido mineral. Entonces podemos decir que es un horizonte mineral. Y aún contiene en su estructura materia orgánica, lo que no va a pasar capaz más adentro o más abajo dentro de los otros horizontes, pero este aún contiene materia orgánica. Obviamente su porcentaje va a ser menor que el horizonte cero o el horizonte orgánico. Claro, va a tener menos del 30% de materia orgánica, y la materia orgánica que encontramos ya dentro de este va a estar ya en forma de humo, ¿sí? Y además va a estar mezclada obviamente con la fracción de minerales que tiene este horizonte. Este horizonte es rico en minerales, por lo tanto vamos a tener una mezcla de estos dos tipos, materia orgánica y minerales, que van a estar distribuidas de manera, o la materia orgánica ya va a estar descompuesta de tal forma que forme partículas finas, ¿sí? Las mismas que van a estar dentro o van a estar mezcladas con los minerales, pero a forma de recubrir o de cubrir estos minerales como una capa fina en general. ¿Ya? Ahora el color que tiene este horizonte es más bien oscuro, ¿sí? Más oscuro que el anterior o que los siguientes que vienen, ¿sí? Los que vienen ya vienen siendo más claros. Aquí se pueden diferenciar 5 tipos de tipos de horizontes A, es decir, este se va a subdividir en 5 tipos. Por un lado voy a tener el mólico, el lúmbrico, el ócrico, vamos a tener también el antrópico playero. Sí, entonces vemos que hay más subdivisiones dentro de los horizontes. Entonces cada una de estas o cada una de estas cuestiones van a caracterizar de alguna manera cada una de los horizontes. En el caso de que hablemos de un horizonte A que sea mólico, en este lo que vamos a ver es que la materia orgánica y mineral están unidas por enlaces químicos, de alguna forma o una reacción, ¿sí? Y esto va a formar complejos organominerales. Sí, estos complejos obviamente se forman siempre y cuando haya habido previamente una reacción química entre minerales y materia orgánica. La saturación de agua de este tipo de horizonte amólico es del 50%, de agua de humus es del 50%, es decir, va a obtener un 50% de humus y otro 50% que serían de minerales. Va a tender a tener un pH más bien neutro, es decir, no es ni ácido, ni alcalino o básico, sino neutro, ¿sí? Es decir, un pH de 0, de alguna forma. De 7, perdón, es el pH. Es un suelo que es bastante blando, es decir, es suavecito de alguna manera, y no es duro. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de horizontes, puede tocar a una masa suave, no dura, no sólida, sino más bien suave y con alto contenido de humus. Recuerden, es el 50%, que es bastante. Por otro lado, tenemos el horizonte A úmbrico. Este horizonte también es rico en materia orgánica, es decir, va a presentar humus, ¿sí?
Y estas, en cambio, están unidas, la materia orgánica y el mineral que se encuentra dentro de este horizonte, ya no están unidos químicamente, es decir, no hubo reacción, sino más bien unidos de una forma mecánica. Es decir, hay una mezcla, ¿sí?, de los minerales con el material orgánico. ¿Sí? Ahora esta mezcla, ¿quiénes la provocan? Como les dije, no es reacción química, sino más bien es la acción de algún agente externo, como pueden ser los animales, es decir, los animales que caminan sobre este horizonte pueden estar generando esta mezcla con las patitas, o incluso al dejar sus heces en la zona pueden generar que haya una mezcla de este tipo. El color que van a presentar estos horizontes va a ser generalmente un color negro, ¿sí? Negro oscuro, de alguna manera. Ya, también cuando el grado de saturación de las bases, de las bases que componen esto cambió de menor, es decir, va a haber menos del 50% de humus, entonces va a haber otra constitución de esta forma de suelo úmbrico y va a presentar de alguna forma otras características. Por otro lado, nosotros dentro de este horizonte también tenemos el horizonte A ócrico, que es otro tipo. Ya, este horizonte tiene un color más claro que los dos anteriores, bueno, que el anterior, que el úmbrico. Sí, no va a estar como un negro oscuro, sino un poquito más café, porque contiene menos materia orgánica. Sí, por lo tanto, el color que viene a tener este es un poco más tipo pardo, sí, pardo pero tirando a oscuro, sí, en ese sentido. Y de ahí tendríamos el otro horizonte, el horizonte A antrópico. Este horizonte antrópico ya se viene a formar por la acción de los seres humanos, ¿sí? Cuando los seres humanos realizamos labores de cultivo, de siembra, también generamos alteraciones dentro de este horizonte por el uso de fertilizantes. Por lo tanto, este uso de fertilizantes lo que provoca es que se modifiquen las propiedades naturales y los componentes naturales del horizonte A, en este caso, y su estructura es alterada obviamente por el arado, por la cosecha, porque se remueve la tierra en general. Y de ahí tenemos como un quinto horizonte A, que es el A antrópico playen, ¿sí?, que es la tierra de jardín, es decir, la que tiene por lo general la gente en los jardines. Entonces también se produce donde existe la interacción del ser humano con los horizontes del suelo. Y en este caso, estos van a tener un componente más intenso de fertilizantes. Un ejemplo de este tipo en donde puede encontrar usted la existencia de este horizonte, por ejemplo, es en no sé si han visto en Quito, aquí en los parques o en las Naciones Unidas, que hay un parterre en la mitad donde van poniendo plantitas. Esos vienen a tener este tipo de horizonte porque son, claro, de alguna manera alterados por el ser humano y con cierto y gran cantidad de contenido de fertilizantes que modifican las condiciones del horizonte A. Preguntas que tengan hasta ahí. Si estamos. No, para mí está claro. Está claro. Ahora, ¿cómo les está yendo con el cuestionario? Igual, porque a la par la idea es como que vayan generando los esquemas o respondiendo las preguntas. Sí, lo estamos logrando. Ya. A ver, ahorita me dice el cronómetro que falta 1 minuto, lo que quiere decir que ya mismo se nos termina el tiempo de sesión. Ya nos vamos a quedar en este horizonte A para volver a mirar el horizonte B, ¿sí? Y el horizonte